¿Cuáles son esas diferentes realidades educativas que se presentan en nuestro contexto actual? Ok, Jorge. La verdad es una pregunta bastante profunda y ameritaría, a título personal, creo que una profundidad de tiempo y extensión epistemológica. Sin embargo, como apoyo a este tipo de espacio, vamos a resolver la pregunta de la siguiente manera. Desde mi punto de vista, pienso que las realidades educativas que se presentan en el contexto actual, no solo colombiano, sino latinoamericano, tienen una relación directa con dos frentes epistemológicos propuestos de manera especial en el caso de Michel Foucault en su obra Vigilar y Castigar, y en el caso particular de Eduardo Galeano en varias de sus obras, los cuales ambos autores apelan a responder esta inquietud en función a la posibilidad de una realidad en la educación actual, en nuestro contexto especialmente desde Eduardo Galeano latinoamericana, de la educación bancaria. Es decir, propone el autor que la realidad educativa de nuestra latinoamericana presenta un contexto que apela al interés de un estamento educativo, no me refiero a una entidad educativa, sino a un sistema complejo en función a la educación que responde a intereses de tipo bancario, de orden capitalista, entiéndase el sentido económico y entiéndase el sentido en función a ritualizar en alguna medida e invitar a los estudiantes, a las personas que hacen parte de la academia de manera particular, a que sigan ¿cómo decirlo? Unos esquemas muy propios que obedecen a instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, los cuales proponen básicamente que los estudiantes desafortunadamente no tengan la capacidad de pensamiento crítico, que no le apuesten al pensar, al hecho mismo de poder indagar, inclusive no le da a la educación bancaria, según el autor, la posibilidad a los estudiantes de desarrollar habilidades en la escuela desde el orden social, desde el orden emocional, es decir, expresar sus emociones, e inclusive es una escuela actual que no piensa en la ética y en la moral, sino que se desvía en función al producto, en función al capital, en función a minimizar los tiempos y maximizar la producción. Ese sería desde la óptica de la literatura en Galeano. Al mismo tiempo veo yo y entiendo la pregunta pensando en Michel Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, que tiene sincronía con Galeano en el sentido en el cual no solamente la educación es represiva en limitar las habilidades sociales, emocionales y éticas, sino que al mismo tiempo Michel Foucault nos habla de una educación que tiene una similitud con la prisión y con el manicomio. Son palabras fuertes, pero habría que estar ciego para no hacer una crítica constructiva en función de observar cómo funcionan los estamentos educativos en Latinoamérica de una manera similar, ¿no? De una manera represiva, donde la moral, como lo dijimos antes, en palabras de Galeano, la ética y la inteligencia social no tiene absolutamente ningún valor, sino simplemente mantener a las personas, en el caso de los estudiantes, hablemos de escuela primaria, media vocacional, secundaria, incluso universitaria, tener a los estudiantes respondiendo a una serie de requisitos impuestos por una hegemonía globalista. En ese orden de ideas, la escuela se convierte no en un lugar de exploración del conocimiento, de participación desde la epistemología crítica, sino que la escuela se convierte sencillamente en un espacio de represión, de entretenimiento o simplemente de abstracción de los estudiantes. Los roles presentes en la educación actual podrían estar enmarcados en 4 aspectos fundamentales: el Estado, las instituciones educativas y los maestros, los padres de familia y los estudiantes. En primera medida, el Estado debe tener unas políticas educativas claras en pro de garantizar el beneficio y la equidad para priorizar una educación de calidad en todo su territorio. Debe generar un financiamiento que esté supervisado, regulado y controlado. Por otra parte, las instituciones educativas y los maestros deben garantizar la enseñanza y el aprendizaje, organizar de forma estructurada sus políticas educativas, generar una evaluación de calidad de forma constante y, por último, fomentar un clima positivo en pro del beneficio de toda la comunidad educativa. Los padres de familia deben participar en la educación de los hijos, dando un acompañamiento constante dentro de la institución y, por otra parte, apoyar en el hogar el oficio de la educación. Por último, los estudiantes deben generar un aprendizaje activo, en donde ellos se comprometan con su autoaprendizaje de forma regulada y controlada, generando un ambiente de respeto y tolerancia, siguiendo las normas establecidas en cada institución. Y por último, generar un aprendizaje colaborativo en donde se garantice que cada uno de los estudiantes podrá explorar su rendimiento de una forma acorde, priorizando un aprendizaje de calidad. Y por último, quería que de pronto nos diera algunas estrategias pedagógicas que propicien ese cambio social y educativo. Sí, a modo de ser breve,
Pensaría que una escuela emancipadora es la solución a este tipo de propuestas que marcan a nuestra Latinoamérica. Es decir, un tipo de escuela que no tenga o no responda a algún interés particular en el ejercicio de la educación bancaria y de la educación represiva, sino todo lo contrario, una pedagogía libertaria en función a permitirle a los estudiantes darle prioridad, como lo hacía la escuela de los griegos, ¿no? Darle prioridad a habilidades que al día de hoy, siglo XXI, parece ser que la educación no tiene interés en ellas. Habilidades como las artes, para los griegos la música, la literatura eran fundamentales. En nuestra escuela actual son ramas del conocimiento que han sido minimizadas precisamente por esa filosofía o esa perspectiva de pedagogía bancaria. En ese orden de ideas, este tipo de disciplinas lo que hacen es fortalecer habilidades de orden social, habilidades de orden emocional y habilidades de orden ético-moral que nos hacen demasiada falta en nuestro contexto actual. Escuelas emancipadoras que le apuesten sin abandonar la responsabilidad de educar desde otras disciplinas, pero sí potencializando estas otras que han sido minimizadas.